Factorización de trinomio compuesto. Anteriormente estudiamos la factorización del trinomio simple. Entonces, a diferencia del trinomio simple y el trinomio compuesto, en el trinomio simple siempre tenemos esta forma: x al cuadrado más menos bx más menos c. Entonces, noten que la diferencia, este es un trinomio simple y este es un trinomio compuesto. La diferencia está representada por esta variable a. En el trinomio simple aquí siempre acompaña un valor 1 como coeficiente de la x, acá siempre hay un 1. En el trinomio compuesto esto cambia. Como pueden notar en estos ejemplos que vamos a resolver acá, en todos hay un coeficiente distinto de 1. Acá tenemos un 2, un 6, un 2, un 10. Entonces, cuando en un trinomio el coeficiente del término cuadrático, es decir, de este término, es distinto de 1, entonces esto se conoce como trinomio compuesto. Y la factorización es un poco distinta a la del trinomio simple que aprendimos en el video anterior. Entonces, ¿cómo factorizamos un trinomio compuesto? Existen varias formas. Existe factorización por tanteo y existen otros dos métodos ahí. A mí me gusta utilizar el siguiente método que les voy a explicar. Entonces, vamos a aclarar. En el trinomio compuesto, este valor del término cuadrático, este valor de a, debe ser, para empezar, distinto de 0, ¿ok? Vamos a aclarar eso. A debe ser distinto de 0. ¿Por qué razón? Porque si esto fuera 0, se nos cancela el término cuadrático y ya no tendríamos un trinomio. Y también vamos a aclarar que a debe ser distinto de 1, porque si a fuese 1, entonces esto sería un trinomio simple y lo factorizaríamos de una manera distinta. Bien, entonces procedamos con el caso número 1. ¿Cómo vamos a factorizar este trinomio compuesto? Verán, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Algunos pues se utiliza un método acá, que sacan los divisores de 2, los factores de este otro término, y luego pues prueban ahí, que le conocen como el método tijeras, que también es muy eficiente. Pero a veces cuando vamos empezando a estudiar este tipo de temas, esto se nos complica un poco. Entonces les voy a enseñar un método que, aunque es un poco más largo, pero es más práctico. Entonces, vamos a ver. El proceso es el siguiente. Vamos a tomar el coeficiente del término cuadrático y lo vamos a multiplicar por el término independiente siempre. Es decir, este 2 lo voy a multiplicar por el 2 y obtengo que 2 por 2 es 4. Entonces, vamos a escribir 4 acá. Ojo, porque este 4 ahora pasó a tomar el valor del 2. Estamos, entonces, imaginemos este 2 que ya no está acá, sino que en lugar de 2 ahí hay un 4. ¿Estamos? Entonces, este 4 está tomando este valor de acá del término independiente. Luego, este proceso pues es parecido al proceso anterior del trinomio simple, porque después vamos a formar dos paréntesis. Vamos a escribir el coeficiente que hay acá acompañado por una x. Entonces en este caso 2, aquí va a ser 2x y lo mismo acá, 2x. Si aquí fuera un 3, entonces aquí sería 3x y 3x. Bueno, tenemos 2x y 2x. Y todo esto lo vamos a dividir entre el coeficiente que acompaña acá. Si el coeficiente acá es 3, dividimos entre 3. En este caso, que es 2, vamos a dividir entre 2. Y luego, pues, al igual que en el trinomio simple, acá va a ir un signo y acá también va a ir un signo, ya sea positivo o negativo. Entonces, ¿cómo saber qué signo va a ser? Fácil. En el primer paréntesis va a ir automáticamente este primer signo, simplemente se copia, lo vamos a copiar acá como más, y el signo del siguiente paréntesis vamos a multiplicar, más por menos, y eso nos va a dar como resultado menos. Noten acá que estos signos son distintos. Al ser signos distintos ya sabemos que debemos restar. Entonces ahora decimos dos números que al restarlos me dan 3 y que al multiplicarlos me den 4. Recuerden que este 4 pasó a tomar el valor del 2. Entonces siempre este valor independiente de acá lo vamos a encontrar multiplicado y este valor de acá lo vamos a encontrar ya sea sumado o restado. Eso me lo dictan estos signos. En este caso, como son distintos, restados. Entonces repito, dos números que al restarlos me dan 3 y que al multiplicarlos me den 4. Esos números son el 4 y el 1, porque hacia 4 le resto 1 me da 3 y si 4 lo multiplico por 1 me da 4. Y ahora pues el objetivo es eliminar este 2 del denominador. Para ello vamos a sacar factor común de estos paréntesis. A veces hay factor común en los dos paréntesis, a veces hay factor común solamente en uno de ellos. Entonces,
Nunca habrá factor común acá entre las variables, simplemente habrá factor común entre sus números. Por ejemplo, en este primer paréntesis hay un factor común entre el 2 y el 4. Es decir, ¿qué número divide tanto al 2 como al 4 al mismo tiempo? Sabemos que ese número es 2. Entonces, el factor común de este primer paréntesis es 2. Lo sacamos acá. Y luego decimos, si aquí tenía 2x y tomé el 2 como factor común, me quedó la x. Más este signo. Y un número que multiplicado por 2 me dé 4, eso es 2. ¿Ok? Miren, si resolvemos esto, 2 por x sería 2x y 2 por 2 sería 4. Volvemos a la expresión original, así que no se ha alterado. Y luego el siguiente paréntesis, pues no hay factor común entre el 2 y el 1, simplemente lo vamos a copiar, 2x menos 1. Y esto sigue siendo dividido entre 2. Y ahora cancelo el 2 del numerador con el del denominador y simplemente copio lo que me quedó en los paréntesis, x más 2 por 2x menos 1, y esa sería la factorización. En realidad solamente son dos pasos, este y este, ya que este tercer paso simplemente es copiar lo que nos quedó dentro de los paréntesis. Al principio, el primer ejemplo siempre suele ser un poco confuso, pero verán cómo a medida desarrollamos estos otros tres, esto se verá mucho más fácil. En el caso 2, nuevamente, miren, vamos a multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el último término, el término independiente, 6 por 6, 36. Recordemos, este 36 toma el valor del 6. Formamos los dos paréntesis, vamos a tener 6x y 6x. Este primer signo lo copiamos acá y el signo de acá multiplicamos, menos por menos, y eso me da como resultado más. Una vez que hemos hecho eso, todo esto lo vamos a dividir entre el coeficiente que acompaña acá. Miren que en el caso anterior era 2, dividimos por 2. En este caso es 6, dividimos por 6. Y ahora observamos estos signos y nos damos cuenta que estos signos son distintos y que por lo tanto tenemos que restar. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son dos números que al restarlos me dan 5 y que al multiplicarlos me dan 36? Esos números son el 9 y el 4. Noten que si a 9 le resto 4 me da 5 y que si a 9 lo multiplico por 36 me da 6. Entonces, una vez que lo tenemos ahí, vamos a sacar factor común. Primero en este primer paréntesis, ¿qué número divide tanto al 6 como al 9 al mismo tiempo? Ese número es el 3. Saco 3 como factor común, abro paréntesis y decimos, un número que multiplicado por 3 me dé 6x, eso es 2x. 3 por 2x es 6x, miren. Luego copio el signo que sigue, que es menos, y un número que multiplicado por 3 me dé 9, eso es 3. Luego observo el segundo paréntesis y vamos a obtener un factor común aquí también, porque existe un número que divide tanto al 6 como al 4 al mismo tiempo, y ese número es 2. El 2 divide al 6 y al 4 al mismo tiempo. Entonces, saco factor común de este segundo paréntesis, que sería el 2, abro el paréntesis y decimos, un número que multiplicado por 2 me dé 6x, eso es 3x, copio el signo que sigue, que es más, y un número que multiplicado por 2 me dé 4, eso es 2. Y todo esto lo dividimos entre 6. Cuando vamos a multiplicar 3 por 2, que quedaron fuera de los paréntesis, me da 6. Y 6 dividido entre 6 es 1, por lo tanto esto se cancela este con este y este al mismo tiempo. Y al final simplemente copiamos lo que nos quedó dentro del paréntesis por 3x más 2. Y esa sería la factorización final. Bien. En el tercer caso, el mismo proceso. Multiplicamos el primero por el último término y vamos a tener 2 por 12, 24. Recordemos, este 24 pasa a tomar este valor de acá. Voy a formar nuevamente los dos paréntesis de esta manera. Vamos a escribir 2x acá y 2x acá porque es el valor que está acá. Todo dividido entre 2 nuevamente porque ese es el coeficiente que acompaña acá. Este primer signo lo copio y el signo de acá multiplico más por más y voy a obtener como resultado más. Entonces observo que estos signos son iguales. Al ser signos iguales sé que tengo que sumar. Por lo tanto la pregunta que me debo hacer es dos números que al sumarlos me den 11 y que al multiplicarlos me den 24. Esos números son tanto el 8 como el 3. Si 8 más 3 es 11, 8 por 3 es 24.
Y luego vamos a obtener un factor común, un número que divide tanto al 2 como al 8 al mismo tiempo. Este paso es sencillo. Sabemos que el número que divide tanto al 2 como al 8 al mismo tiempo es el 2. Por lo tanto decimos, de esta expresión 2x, tomé el 2 como factor común, me quedó la x. ¿Ok? Más un número que multiplicado por 2 me dé 8, sabemos que es 4. 2 por 4 nos da como resultado 8. Y luego el siguiente paréntesis, pues no hay un número que divida tanto al 2 como al 3 al mismo tiempo, a excepción del 1, pero el 1 no lo consideramos porque siempre divide a todos. Entonces el segundo paréntesis, al no existir un factor común, simplemente lo vamos a copiar. Todo esto dividido por 2. Y como pueden observar, este 2 lo puedo cancelar con este, de manera que lo que me va a quedar es x más 4 por 2x más 3, y esta de acá sería la factorización. ¿Ok? Cuarto caso, misma idea. Vamos a multiplicar nuevamente 10 por 1, nos da como resultado 10. Repito, este 10 toma el valor ahora de este 1. Entonces, nuevamente formamos los dos paréntesis, vamos a escribir 10x y 10x, ¿ok? Porque es el valor que acompaña acá. Y todo, como ya sabrán, lo vamos a dividir entre 10 porque es este coeficiente. El primer signo lo copio y el segundo signo multiplico, más por menos, que me da como resultado menos. Al ser signos distintos estos, sabemos que tengo que restar. Por lo tanto, la pregunta que me debo hacer es, dos números que al restarlos me den 3 y que al multiplicarlos me den 10, este valor de acá. Entonces, ¿cuáles son esos dos números que al restarlos me den 3 y que al multiplicarlos me dan 10? Esos números son el 5 y el 2. Una cosa que debo aclarar, que no lo hice con anterioridad, es que siempre el número mayor, miren, 4 y 1, 9 y 4, 8 y 3, siempre el número mayor lo ubico en el primer paréntesis. Cuando los signos son iguales, como en este caso, pues eso no es relevante. Pero cuando los signos son distintos, como por ejemplo en este caso 1, eso sí es relevante. ¿Por qué? Porque al mayor, que sería positivo 4, le tengo que restar al menor para obtener un positivo acá siempre, ¿ok? Entonces, para que nunca tengan dificultad con eso, siempre aconsejo que el número mayor lo escriban siempre en el primer paréntesis. Como en este caso, entre 5 y 2, el mayor que es 5 lo escriben en el primer paréntesis. Y luego pues vamos a obtener un factor común. Noten que esta otra parte ya es muy fácil. ¿Qué número divide tanto al 10 como al 5 al mismo tiempo? Ese número es el 5. Entonces decimos, un número que multiplicado por 5 me dé 10x, eso es 2x. Copio el signo más, y un número que multiplicado por 5 me dé 5, eso es 1. Y luego pues ya tengo acá el primer paréntesis. En el segundo paréntesis nuevamente buscamos un factor común y decimos, ¿qué número divide tanto al 10 como al 2 al mismo tiempo? Y ese número definitivamente es 2. Abrimos el paréntesis y decimos, un número que multiplicado por 2 me dé 10x, eso es 5x, menos un número que multiplicado por 2 me dé 2, eso es 1, ¿ok? 2 por 5x es 10x y 2 por 1 es 2. Miren que regresamos a la misma expresión, por lo tanto no se altera. Esto lo dividimos entre el coeficiente, entre el denominador que tenemos acá, lo copiamos, que es 10. Y noten que aunque no nos quedó un 10 para cancelar directamente, pero 5 por 2 es 10. Entonces en el numerador tenemos 10 y en el denominador tenemos 10, podemos cancelar estos valores. De manera que ahora vamos a obtener 2x más 1 en el primer paréntesis y 5x menos 1 en el segundo paréntesis. Entonces, esta es la factorización del primero, esta es la factorización del segundo, este sería el resultado de la factorización del tercero y este es el resultado de la factorización del cuarto trinomio. Y de esta manera se factoriza un trinomio compuesto.